Bueno, buenos días chicos, ¿cómo estamos? Buen día doctora. Nos encontramos una vez más en las clases de apoyo que da la agrupación Franja Morada de manera gratuita para todos los aspirantes hace más de 15 años. Mi nombre es Maxi, soy militante de la Franja Morada y actual consejero directivo por ella. Y bueno, más que nada hoy no estaba planificada esta clase, pero sí al terminar este módulo queríamos hacer, o que tengan, mejor dicho, un breve repaso de todo lo dado y después puedan practicar con las clases que se han subido al canal de YouTube. Eh, Nuevamente, esta es la doctora Constanza Santorena y bueno, se va a tratar el módulo Derecho y Organización Jurídica. Así que bienvenidos y bueno, todo suyo, doctora. Buen día, muchísimas gracias Maxi. Este, bueno chicos, nosotros habíamos concluido entonces con todo lo que hacía referencia al módulo correspondiente. Lo que vamos a hacer ahora es un repaso, ¿sí? Yo le voy a ir desarrollando someramente los temas que fuimos desarrollando, y si ustedes van teniendo o surgiendo dudas, ya saben cómo nos veníamos manejando, ustedes las plasman en el chat y al finalizar las leo, ¿sí? Básicamente lo que nosotros fuimos viendo fue la evolución de la libertad, de cómo se reconocía la libertad en la democracia, cómo pasábamos de hablar de reconocimiento de derechos como los derechos fundamentales a los derechos del hombre y del ciudadano para construir en lo que eran los derechos humanos. ¿Sí? Nosotros habíamos hablado de que la doctrina reconocía unánimemente de los derechos del hombre, ¿sí? Sucedían a los derechos fundamentales, que aparecen justamente como un límite para el accionar del poder gubernamental. ¿Sí? Nosotros habíamos hablado de que justamente lograr una limitación al poder gubernamental era la preocupación fundamental en ese momento. Esto se traducía en una idea de libertad individual, ¿sí? Es decir, establecer una barrera en la que el Estado no pueda inmiscuirse, ¿sí? De que el Estado no pueda actuar ni impedir ningún tipo de realización cuando sea en una fase de libertad individual, propia de cada ser humano. Habíamos hablado de cómo la historia entonces va a estudiar o exponer acontecimientos, ¿sí? Sucedidos en el pasado, y cómo constituyen el desarrollo de la humanidad. Específicamente, el autor de este material de estudio les menciona a Benedetto Croce, que es el que postula la idea de que todos somos partícipes en la historia, independientemente del rol que cada uno cumpla, ya sea un punto de vista bueno o malo, ya sea que tengamos mayor o menor injerencia en la historia, pero de que al fin y al cabo todos somos partícipes y que el eje central o el tema central de estudio de la historia siempre va a estar basado en la libertad, ¿sí? Entonces, nosotros fuimos desarrollando los distintos aspectos de los derechos. Está silenciada, doctora. Disculpen, justo entonces, les decía que habíamos desarrollado la democracia ateniense, hablábamos del sistema político, de esta ciudad-estado, que se caracterizaba por ser directa, en la que todos los ciudadanos intervenían en las decisiones políticas, como así también los puestos políticos, que los cargos políticos se designaban por sorteo, en la que todos los ciudadanos participaban, ¿sí? Y que esta democracia justamente tenía principios sobre las que se basaba en aras de libertad, igualdad de palabra y igualdad de la ley, ¿sí? Estos eran los principios en los que la democracia ateniense comenzaba a sostener. En este sentido, entonces, vamos a hablar de Grecia, de
el siglo IV antes de Cristo, cómo aparecen los distintos pensadores filosóficos. Hablamos de que teníamos a los sofistas, que eran los filósofos griegos, que se los denominaba así justamente porque eran maestros de la sabiduría, maestros de la elocuencia, y comienza a llenarse de vida Grecia desde un punto de vista de que comenzaba, o había una gran variedad de pensadores que enriquecían la vida de Grecia. Ahora bien, estos sofistas, estos pensadores, justamente tenían la dificultad se presentaba cuando las ideas de uno y otro se contradecían, ¿sí? Ustedes van a ver el desarrollo de Protágoras, el material que menciona Calicles, Trasímaco, son distintos pensadores de ese momento, que cada uno tenía su postura respecto del derecho, justamente. En el caso de Protágoras, tenía un pensamiento democrático. En el caso de Calicles, se basaba en el derecho del más fuerte. En el caso de Trasímaco, se hablaba de un derecho más positivo, ¿sí? Es decir, cada uno de estos pensadores, de estos sofistas, fue teniendo su propio pensamiento, en el que plasmaban justamente sus ideas. En el caso de Protágoras, ustedes van a ver el desarrollo de la fábula de Prometeo y Epimeteo, que nosotros ya la habíamos desarrollado, la habíamos hablado, respecto de la distribución de las distintas cualidades a la sociedad. Habíamos hablado específicamente de que Zeus le ordena a Hermes que distribuya justamente el poder y la justicia en los ciudadanos, y que en este caso, por ejemplo, a Prometeo y Epimeteo lo que iban a hacer era distribuir cualidades, pero a personas específicas. Por ejemplo, la medicina. La medicina iba a estar solamente asignada a determinadas personas. No todos los ciudadanos iban a tener ese conocimiento. Pero Zeus, al momento de determinar que se distribuye el poder de justicia, cuando se lo encomienda a Hermes, le encomienda que lo haga a todos los ciudadanos, es decir, que todos sean dotados de este pudor, de esta justicia, para que justamente puedan participar en la vida de sus ciudades, y que aquellas personas que se dicte una ley en su nombre, justamente para que estos hombres de poder y justicia participen, y que aquellas personas que no participaban de esta idea del pudor, de esta justicia, eran exterminados y que eran considerados unas pestes para la sociedad. Entonces, en base a esta fábula, Protágoras lo que hace es incluir su idea respecto de que todos los hombres van a participar de la vida política de sus ciudades, porque se considera que todos tenemos la misma actitud ética para formular leyes, ¿sí? Entonces, esta es la idea de Protágoras, que es la que más específicamente se desarrolla a lo largo de este material. Nosotros vamos a ver entonces cómo en esta Grecia comienza a hablarse de la garantía de la libertad personal, ¿sí? Y cómo esta consiste o se traduce en el ejercicio del gobierno por el mismo ciudadano, ¿sí? También se hace un salto histórico, pasamos a hablar de Grecia a Roma, ¿sí? Que es lo que sucede en Roma, y vamos a decir que es prácticamente generalizado, aceptado, admitida la idea de que el derecho, ¿sí? El aporte más significativo para la cultura universal desde el punto de vista jurídico la hace Roma. En Roma se da lo que se conoce como el periodo de oro del derecho, porque justamente los juristas romanos habían logrado convencer a la sociedad de que la mayor herramienta, ¿sí? De que el instrumento más eficaz para poder limitar el poder del Estado era a través de las leyes. ¿Sí? Entonces, los juristas logran convencer a la población, y tiene lugar el periodo de oro del derecho. Uno de los aportes, o podríamos decir el aporte más importante que surge acá, es el realizado por Justiniano. ¿Sí? Justiniano se había propuesto reorganizar el imperio,
y entendió que para reorganizar el imperio tenía que reorganizar su estructura jurídica. Entonces, para reorganizar su estructura jurídica tenían que reorganizar las leyes. Es así entonces como entiende que se tienen que dejar de lado las leyes que eran obsoletas y dictar nuevas leyes teniendo en cuenta siempre los requerimientos del momento. Y con este propósito es que Justiniano entonces crea una comisión de 10 hombres a cargo de un jurista bizantino que era Triboniano. Triboniano fue el consejero jurídico de Justiniano y fue el que tuvo a su cargo la dirección y orientación de esta comisión de 10 hombres. Esta comisión de 10 hombres, vamos a ir viendo cuáles fueron los frutos de la misma y la importancia que cada uno tuvo. Vamos a ver que en el año 529 tiene lugar el Código Justiniano, que implica, estaba compuesto por 4.652 leyes. Fue la primera obra dentro de este proceso de recopilación del derecho romano justiniano. Después se complementaba con el Digesto Pandectas, siglo II y III, que era una colección justamente de opiniones legales que servían para orientar la interpretación del Código Justiniano, y es una de las 4 partes o las 4 grandes obras justamente en la que se divide la compilación legislativa del Justiniano. Después tenemos, en el año 533, después de Cristo, aparecen las Institutas de Justiniano, que justamente tienen lugar para facilitar la enseñanza y el estudio del derecho. Estas Institutas de Justiniano se conoce como un manual didáctico con fuerza de ley, porque si bien facilitaba la enseñanza y el estudio del derecho, iba también a contribuir a la interpretación del código, del digesto, y cómo estudiarlo y cómo interpretarlo. Con posterioridad se añaden las novelas, año 535 después de Cristo, cuando los emperadores dictaban sus propios códigos y no contemplaban determinadas situaciones, posteriormente se dictaban las novelas, justamente para citar situaciones no previstas. Y es así como se van sistematizando las leyes expedidas por Justiniano, y tiene lugar el Corpus Juris Civilis. El Corpus Juris Civilis fue la mayor contribución que realizó Justiniano a nuestra cultura universal del derecho, ¿sí? Y no solamente fue importante durante su gobierno, sino que además continuó durante 900 años y contribuyó a que Constantinopla sea o se convierta en el centro de vida político y cultural del mundo. Y fue sumamente importante la contribución de esta recopilación de derecho por parte de Justiniano. Y es la más importante recopilación del derecho romano para nuestra cultura universal. ¿Sí? De acá se hace un salto. Pasamos a hablar del medioevo y la Edad Media. Nosotros vamos a ver medioevo y Edad Media, ¿sí? Que se presentaba al hombre como naturalmente estructurado en un orden jerárquico de estamentos con un estatus desigual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en esta época, en este periodo, el orden jerárquico estaba basado en los estamentos o los estratos sociales de la época. Los estratos sociales van a estar siempre divididos por alguna característica en particular, características socioeconómicas, características profesionales, culturales, ¿sí? Siempre van a estar caracterizados por algún factor en particular. En este caso se asentaba esencialmente en un principio hereditario, es decir, dependiendo de tu linaje, se te iba a asignar determinados derechos en la sociedad. Es decir, teníamos los estamentos y cada uno de estos estamentos te asignaban el derecho que te correspondía en la sociedad. ¿Sí? Estos estamentos estaban divididos en nobleza, clero, que estaban compuestos por los monarcas, señores, caballeros, las personas de linaje, teniendo en cuenta los planes aristocráticos,
Y tenemos el tercer estamento que estaba compuesto por los campesinos, comerciantes, los artesanos, ¿sí? Y es esta estructura estamental la que da lugar al nacimiento de lo que se conoce como derechos estamentales, ¿sí? Los derechos estamentales. Posteriormente vamos a ver que en 1815 aparece o se menciona la Carta Magna inglesa, también conocida como la Gran Carta de 1815. Esta carta estuvo redactada en Francia, ¿sí? Estuvo a cargo del cardenal Langton, que fue la cabecilla de los varones sublevados contra el rey Juan de Inglaterra, o también conocido como el rey Juan sin tierra, ¿sí? Juan sin tierra lo que había hecho fue gobernar Inglaterra, pero violando ciertas leyes o tradiciones que que rigieron, tradiciones antiguas que siempre rigieron en Inglaterra. Entonces comienza a darse problemas sociales, ¿sí? Luchas, discusiones entre los nobles de la época, y es así como, ante el acoso de los problemas sociales, Juan sin tierra firma la carta en 1215. Una carta que contiene 63 artículos, de los cuales se aseguran determinados derechos frentes al poder del rey. Es decir, aparece esta gran carta, ¿sí? Como una conquista de la época para limitar el poder del rey, ¿sí? Muchos derechos humanos que nosotros conocemos hoy en día, que se gestaron en esta carta, como ser el debido proceso. Fíjense que una de las cláusulas más importantes, ustedes van a ver que es la prohibición de ser arrestados, aprisionados, poseídos, de sus bienes, costumbres y libertades, sí, que mediara un juicio previo, ¿sí? Seguir un juicio de sus pares y conforme a las leyes del país, ¿sí? Es decir, acá se empieza a gestar la idea del proceso, también del principio de legalidad, se comienza a hablar de un habeas corpus, ¿sí? Es decir, muchos derechos humanos que están reconocidos se empiezan a gestar en esta Carta Magna de 1215, ¿sí? Es así como aparecen también los fueros. Tenemos el fuero de Castilla, el fuero de Aragón, que fueron creados justamente por convertibles de la época. Acá comienza a desarrollarse el Parlamento, ¿sí? Que surge como justamente una forma de limitación de la autoridad del rey. El Parlamento estaba dividido por dos cámaras, la Cámara Alta o la Cámara de los Lores, en representación de la nobleza, y por otro lado teníamos la Cámara de los Comunes, en representación del clero y de la gente. Y es entonces como a partir de esta gran carta, ¿sí? Comienza en Inglaterra un proceso de configuración de un Estado de Derecho. Y nosotros vamos a ver cómo a lo largo, ¿sí? A lo largo de los distintos años comienzan a aparecer distintos estatutos. Tenemos el Estatuto de Oxford de 1224, la Atalagio non concedendo de 1297, la Petition of Right o Petición de Derechos de 1628, el Acta de Habeas Corpus de 1679, la Declaración de Derechos de 1688, esta Declaración de Derechos de 1688 consagra la victoria del Parlamento justamente sobre los reyes de Inglaterra. En ese momento era Guillermo III y María II o María de Orleans. Estos reyes se comprometieron a respetar aquellos derechos y libertades que habían sido transferidos por los soberanos anteriores. Y es como la tradición jurídica inglesa comienza a adquirir nuevos parámetros. Y mayor injerencia o mayor importancia va a ser justamente la declaración de independencia de las ex colonias inglesas, ¿sí? Es decir, acá pasamos a hablar de la independencia de las ex colonias. Eran 13 colonias que justamente, como lo decía anteriormente, la declaración de independencia, la idea o el objetivo era romper los lazos con Gran Bretaña. Entonces, esta declaración de independencia por parte de las ex colonias, ¿sí? Es el fiel reflejo de las ideas de un derecho y un naturalista, ¿sí? Que implicaba reconocer que hay leyes que son naturales, ¿sí? Que fueron dotadas por el creador de la naturaleza y que por lo tanto son
inalienables de los seres humanos, tales como sería, por ejemplo, la vida o la libertad. ¿Sí? También se habla se hace referencia a la legitimidad de los gobernantes. En este caso, bueno, se refiere a que el poder está en el pueblo, que el pueblo se lo reconoce a los gobernantes, y que si el pueblo considera que no se gobierna reconociendo, garantizando los derechos, el pueblo podría cambiar a esos gobernantes. ¿Sí? Es decir, también se reconoce que el poder está en el pueblo. ¿Sí? Y es así como estas ex colonias inglesas comienzan a dictar sus propias constituciones. Vamos a hablar acá de un periodo de constitucionalismo, ¿sí? Cada una empieza a dictar sus propias constituciones que se relacionaban por la organización de los estados, realmente se proclamaban como estados soberanos e independientes entre sí. Vamos a ver tenemos el estado de Virginia, Massachusetts, Filadelfia, Delaware, Pensilvania, ¿sí? Fueron dictando sus propias constituciones. Y acá cobra especial importancia el papel que juega el estado de Virginia, ¿sí? Porque el estado de Virginia hace una declaración de derechos en 1776, ¿sí? Que estuvo dividida en 3 secciones. La primera sección establecía que los hombres son igualmente libres, independientes, y que hay ciertos derechos que van a ser inalienables, ¿sí? Una segunda sección hace referencia a que todo el poder está investido en el pueblo, que los magistrados son servidores del pueblo y que, en consecuencia, tienen que responder al pueblo. Y una tercera sección hace referencia a que el gobierno tiene como función el provecho, la protección y la seguridad del pueblo, nación o comunidad. ¿Sí? Esto es lo que establecía la Declaración de Derechos en 1776 de Virginia. Similar contenido tiene o lo hace el estado de Massachusetts. Es así, entonces, concluyo como que estas ex colonias pasaron a ser estados independientes y soberanos. Ahora bien, luego de esta independencia, ¿sí? Deciden formar una confederación de estados donde se unían estas 13 colonias. Esta confederación lamentablemente resultó ser débil, entonces tiene lugar la Convención de Filadelfia, que se encargó de elaborar un proyecto de constitución que se sometió a la aprobación definitiva en 1789 a través de un referéndum. Es decir, se sometió a una votación popular la constitución, el proyecto de constitución de la Convención de Filadelfia. Entonces, ¿por qué yo le decía que cobra especial importancia lo que había hecho, o la Declaración de Derechos que había realizado Virginia en 1776? Porque Virginia reconoce la constitución de la Convención de Filadelfia. Lo que Virginia hace es decir, bueno, muy linda la constitución, yo me voy a adherir a ella, pero bajo una condición. No puede ser que la constitución no proscriba la esclavitud, ni tampoco haga una declaración de derechos. Entonces Virginia dijo, yo voy a aceptar la constitución, pero primero tiene que tener lugar una declaración de derechos. ¿Sí? Entonces, en 1789 comienza el proceso de elaboración de estos derechos, que concluye en 1791, y tiene lugar así la Carta de Derechos de los Estados Unidos, la Declaración de Derechos o la Bill of Rights, de cualquiera de las 3 formas ustedes lo pueden encontrar. Esta Declaración de Derechos contuvieron las 10 primeras enmiendas constitucionales a través de las cuales se reconocieron distintos derechos personales relacionados con la libertad religiosa, libertad de prensa, el derecho a reunirse pacíficamente, a la inviolabilidad de la sociedad de las personas, inviolabilidad del domicilio, de papeles, a no ser condenados sin juicio previo, como si tampoco ser condenado 2 veces por un mismo delito. ¿Sí? Todo esto fue reconocido en esta Declaración de Derechos, o la Bill of Rights, de 1791. ¿Sí? Bien.
De acá pasamos de un constitucionalismo a hablar de la Revolución Francesa. A partir del Renacimiento, siglo XV, siglo XVI, hubo un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Acá tuvo lugar el nacimiento del Estado moderno, que estaba marcado por un absolutismo monárquico, es decir, que en este entonces la forma de gobierno caía, el poder estaba de manera absoluta en el monarca. Entonces esto obligó a que se planteen nuevas formas de poder. Paralelamente a esto, comienza a aparecer, a cobrar importancia, una nueva clase social, que es la burguesía. ¿Sí? La burguesía representaba a la clase social de los propietarios o comerciantes, dueños de los medios de explotación, que se servían justamente de la mano de obra de la clase obrera o el proletariado. ¿Sí? Es decir, estos subsistían por la explotación de la clase obrera. A esto, sumado un quiebre económico, social, político y cultural que contribuyeron a la aparición de esta burguesía, que planteaba, esta clase social planteaba o apuntaba justamente a que la soberanía estaba en el pueblo, que de esto debía sustituir a la monarquía. También reconocía que debía instaurarse la idea de separación de poderes y que tenía que tener lugar la declaración del hombre en sustitución de los derechos, estamentales. ¿Sí? Los derechos del hombre, perdón, en sustitución de los derechos estamentales. Ahora bien, este quiebre que veníamos hablando, más el nacimiento y desarrollo de una nueva clase social del Estado moderno, da lugar a nuevas teorías políticas que se basaban en que las relaciones o los conflictos tenían lugar justamente por relaciones puramente humanas y se deja de lado las ideas teleológicas. ¿Sí? Entonces, acá comienzan a aparecer distintos factores de la época, ¿sí? Que van sumando. A todos estos factores que yo les venía mencionando, le vamos a sumar el cambio de mentalidad de las personas, porque aparece la ciencia, ¿sí? Es decir, aparece la ciencia y reemplaza la religión. Entonces, la religión comienza a tener un periodo de decadencia, ¿sí? Empieza a caer la idea de la religión. El Papa comienza a perder poder jurisdiccional. Hubieron muchos tributos que estaban a cargo del pueblo a favor de la iglesia que fueron quitados, y muchos bienes que poseía la iglesia fueron, se lo desposeyó y se dejó en manos de particulares. ¿Sí? Es decir, la iglesia comienza a perder poder. Es decir, todo esto viene a cambiar el esquema de poder que se conocía. Y estas ideas, estos hechos, estos acontecimientos dieron lugar a una filosofía que impregnó a la Revolución Francesa, que estaba basado en la idea del liberalismo. Ustedes van a ver que el material les habla específicamente de tres pensadores, les habla de Comte, de Tocqueville y de Marx, y la opinión que cada uno de ellos tiene respecto de la importancia que tuvo la Revolución Francesa. En el caso de Comte, dice que la Revolución Francesa lo que hizo fue destruir la escala de valores y el sistema de creencias religiosos que hasta el momento había regido la vida social, y que para él la vida social o el orden social tenía que regirse desde un punto de vista positivista, ¿sí? Que tenía que regirse por las ideas de la ciencia. En el caso de Tocqueville, habla de un punto de vista más histórico. La importancia que tiene para la Revolución Francesa es la destrucción de la jerarquía aristocrática tradicional, y que empieza o que da espacio a que se instaure un sistema democrático, sobre todo en el mundo occidental, ¿sí? Como una nueva forma de Estado. Y en el caso de Marx, él habla específicamente a que la Revolución Francesa lo que hizo fue poner en manifiesto el desarrollo de la industria, que trajo aparejado
un nuevo conflicto entre los capitalistas y el proletariado. ¿Sí? También tenemos al pensamiento constitucionalista, que para este pensamiento, esta corriente, la Revolución Francesa lo que hizo fue reivindicar la idea de derechos del hombre y el ciudadano, reivindicar la idea de que la soberanía está en el pueblo, la idea de separación de poderes, el principio representativo, y que todo esto lo que hizo fue delinear las bases fundamentales de las constituciones de los estados democráticos actuales. ¿Sí? Específicamente vamos a hablar de lo que fue la Revolución Francesa. Tuvo lugar en 1789 hasta 1799. Fue un periodo de desarrollo donde se desarrolló un conflicto tanto político como social. La Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, vamos a decir que fue la mayor resonancia que tuvo, sobre todo porque se lo comparó o relacionó con la Declaración de los Derechos de Estados Unidos, ya que la comparación que se hacía es que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa sí proscribía la esclavitud, mientras que la Declaración de los Derechos norteamericanos no proscribía la esclavitud, entonces que esa declaración se aplicaba solamente a los hombres libres, mientras que el ideal de la Revolución Francesa era justamente dictar esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano para todos los hombres. ¿Sí? Por eso es que hace especial mención a la abolición de la esclavitud, y en consecuencia se va a reconocer o se va a aplicar para todos los hombres, y no exclusivamente para hombres libres, como es la comparación que se hace con la Declaración de Derechos de Norteamérica. Bien, esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿sí? Tiene lugar por la Asamblea Constituyente en 1789. Esta asamblea recibió se presentaron 21 proyectos, de los cuales uno fue aprobado bajo la denominación justamente de Declaración de los Derechos del Hombre. Es uno de los documentos fundamentales de la Revolución Francesa en cuanto a los derechos. Se reconocen derechos personales y colectivos de manera universal, ¿sí? De manera universal. Y es considerado también uno de los documentos, un documento precursor de los derechos humanos a nivel internacional. Esta Declaración de Derechos del Hombre, ¿sí?, tiene un alcance general y orientado a futuro, donde se enumeraban determinados derechos que eran inherentes a la naturaleza humana, como ser la libertad, la propiedad, seguridad, igualdad, ¿sí? Pero no solamente esto, sino que también se reconocen a los derechos como naturales e imprescriptibles, y se consagra también la idea del principio de legalidad. Bien, esto es lo que sucede en la primera parte de la Revolución Francesa, donde estaba basada en una idea más cerrada, pero en la segunda parte de la Revolución Francesa se nota la preocupación de carácter social que comienza a aparecer y que se plasma en la Declaración de Derechos de 1792, donde se reconocen derechos sociales relativos a trabajo, instrucción, como si también, por ejemplo, la protección de la intimidad. ¿Sí? Es decir, se plasma la idea de una preocupación de carácter social. ¿Sí? Y acá comienza a desarrollarse el reconocimiento de los derechos ciudadanos, y vamos a pasar un tránsito del sufragio censatario al sufragio universal y las distintas luchas que hubieron de por medio. Específicamente esto va a estar plasmado en relación al sufragio. La expectativa que había sobre la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia, ¿sí?, era justamente
el reconocimiento del sufragio universal. Pero esta expectativa se vio truncada cuando tiene lugar la Constitución de 1791, que organizó la vida política, pero basado en un sufragio censatario. Sufragio censatario consistía en la limitación de ciertas personas del padrón electoral teniendo en cuenta diversos criterios o factores, como por ejemplo factor económico, educativo, racial, ideológico, ¿sí? En relación al sexo de las personas, ¿sí? Es decir, hubieron factores que determinaron quiénes iban a pertenecer al padrón electoral y quiénes iban a quedar excluidos. Entonces, para llegar al sufragio universal, la humanidad tuvo que transitar un largo camino, donde justamente se ha limitado la participación en la vida política a determinados grupos de personas. Particularmente en Francia, vamos a ver cómo durante años se vivió bajo un régimen monárquico constitucional, así se lo denomina, donde el rey sí era la persona más importante, pero en este caso el poder político iba a estar compartido, ¿sí? Había separación de poderes. Se había planteado un proyecto de constitución, pero que no había tenido frutos, ¿sí? No llegó a ser aprobado, hasta que en 1796, ¿sí? 1795, tiene lugar un proyecto de constitución que fue sometido a referéndum, logra ser aprobado y tiene lugar la Primera República Francesa. Bien, ahora, más adelante, en el año 1800, se sanciona una nueva constitución, pero en este caso el modelo de gobierno era basado en la idea del consulado. Y esta idea del consulado significaba que el gobierno, ¿sí?, recaía sobre 3 cónsules que eran los encargados justamente de gobernar. Ahora bien, en 1814, Luis XVIII asume el trono y emite una carta constitucional a través de la cual organiza la vida política a través de un sufragio censatario, donde el factor de exclusión del grupo, de un determinado grupo de personas, se basaba en la riqueza. Es decir, en base a esta carta tenían el derecho a votar solamente aquellas personas que acreditaban una renta anual determinada. Para poder determinar justamente cuál era la riqueza que cada uno poseía, se hacía a través de los impuestos. ¿Sí? Los que pagan impuestos van a tener derecho a votar y los que no pagan impuestos estaban excluidos. Posterior a ello, Luis Felipe, en 1830, emite una nueva carta constitucional donde se mantiene un factor determinante del voto, pero ya un poco más moderado. Especial importancia al año 1848, cuando tiene lugar un nuevo movimiento revolucionario, donde cobran el papel principal los obreros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los obreros buscaban justamente ampliar el radio de reconocimiento de estos derechos del hombre y del ciudadano para lograr condiciones justamente necesarias para implementar instituciones democráticas, específicamente en el ámbito económico y social. Esta revolución dio lugar justamente a lo que se conoce como la Segunda República, donde la Constitución que tuvo lugar, con la República, establecía por primera vez el reconocimiento del voto popular, y que a través del voto popular se legitimaba el gobierno. ¿Sí? Todo muy lindo, hasta 1851, que Luis Napoleón pone fin a esta república con un golpe de Estado. ¿Sí? Nosotros vamos a ver cómo en Francia, entonces, se lleva a cabo todo este proceso para pasar de un sufragio censatario a un sufragio universal. Vamos a ver cómo se reconocen en determinadas etapas. A veces se le reconoce a más personas, a veces menos, como pasar a reconocer el voto popular como a un golpe de Estado. ¿Sí? Ahora bien,
Luego de la Revolución Francesa y los derechos positivos que se fueron creando en los países occidentales, estructuraban sus bases justamente en base al reconocimiento del principio de la soberanía del pueblo, la separación de poderes, el reconocimiento de derechos naturales, y apegándose al principio representativo. En esta época lo que se hizo fue que se reconoció que el Estado no tenía que intervenir en la vida económica, ¿sí? Ya que decían que, bueno, los medios de producción pertenecen a los empresarios, a los comerciantes, y que eran ellos con la clase obrera los que debían regular sus propias relaciones de trabajo. Ahora bien, esta idea de que puedan entre ellos regular sus relaciones de trabajo no se vio plasmada de una manera proporcional, es decir, no funcionaba proporcionalmente la situación de uno y otro. Entonces, en el siglo XIX, la clase trabajadora comienza a organizarse y a luchar contra la burguesía, ya que el sector obrero aludía que la burguesía consignaba leyes que le permitían a ellos reservarse todos los derechos y que de esta forma le impedían a la clase obrera acceder a una vida digna. Entonces, se suponía que en base a las formas políticas y jurídicas, estos derechos del hombre que veníamos hablando, que se aplicaban para hombres libres, para todos, en la realidad se mostraba algo totalmente opuesto, ya que por las diferencias que había entre la burguesía y el proletariado no estaba en condiciones de poder regular las relaciones de trabajo, ¿sí? Entonces, con el tiempo se fueron generando diversos cuestionamientos y exigencias al Estado para que interviniera en la vida económica justamente en representación de los distintos derechos de la comunidad y en este caso puntual en representación de los trabajadores. Entonces, vamos a ver cómo, de la misma manera que la burguesía logró que se pase de los derechos fundamentales a los derechos del hombre, vamos a ver cómo el proletariado aparece como protagonista y reivindica el reconocimiento de derechos sociales. ¿Sí? Bien. Continuando entonces con el material de estudio, ustedes van a ver cómo se pasa de los derechos del hombre a los derechos de la mujer. ¿Sí? La evolución. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fueron exclusivamente para hombres. ¿Sí? Es decir, no se reconocieron derechos políticos para las mujeres porque se consideraba que el clero ejercía un sometimiento sobre las mujeres y que atento a este sometimiento las mujeres no iban a poder participar de la vida política conforme a sus propias decisiones, sino conforme a lo que el clero le iba a obligar a decidir, y que de esta manera se iba a impedir o no se iba a poder lograr los cambios que realmente se necesitaban. Y acá entramos a hablar de un periodo, ¿sí? De reconocimiento del sufragio de varones al sufragio femenino. Yo les voy a pedir que presten especial atención a lo que yo les voy a ir diciendo porque va a variar de acuerdo a, al lugar y van a variar las fechas. Y a veces te voy a mencionar una hora y la que les voy a mencionar más adelante va para atrás y así, pero siempre tratando de seguir el orden del material. Entonces, manteniéndonos en Francia, ¿sí? En 1871 se reconoce el derecho de el sufragio a la mujer por la Comuna de París. La Comuna de París fue un gobierno, una forma de gobierno que lamentablemente duró un breve lapso de tiempo, y en consecuencia con la caída de la Comuna de París cae también este reconocimiento del derecho al voto femenino.
Hasta 1944 no se había reconocido este derecho a las mujeres. En abril de 1944, entonces, se expide una ordenanza a través de la cual se le reconoce el derecho al voto y a escoger los representantes políticos. Este derecho se ejerció efectivamente en las elecciones de 1945, que fueron elecciones llamadas a integrar la Asamblea Constituyente, y a través de estas elecciones no solamente que participaron en el derecho del voto, sino que tuvo como resultado la elección de 33 mujeres para formar parte de la Asamblea Constituyente. Pasamos a otro momento histórico. El primer reconocimiento al derecho al voto femenino tuvo lugar a fines del siglo XIX en la colonia británica de Nueva Zelanda en 1893, a través de un acta electoral. A eso le sigue, en 1895, el reconocimiento de la colonia británica de Australia del Sur, ¿sí? Donde no solo se le reconoció el derecho al voto, sino que también se le reconoció el derecho a ser electas y para ocupar un cargo de representación política en el Parlamento. ¿Sí? Ya. Pasamos a otro. Es importante que sepan que el primer país europeo en reconocer el derecho del voto femenino fue el Ducado de Finlandia, a través de la Ley de Parlamento de 1906, desde donde se reconoció, tanto a hombres como a mujeres, el derecho del sufragio, tanto activo como pasivo, que se vieron plasmados en las elecciones del año siguiente, donde fueron electas las primeras mujeres para formar parte del Parlamento. A este reconocimiento se fueron sumando otros países. Vamos a ver, se suma Noruega en 1913, Gran Bretaña en 1918, la Unión Soviética, Alemania, Canadá en 1919 y Estados Unidos en 1920 a través de la 19ª enmienda, ¿sí? Donde se reconoce la igualdad jurídica y política de hombres y mujeres. Bien. Es importante destacar que durante la Primera Guerra Mundial, las mujeres que formaban parte de los países beligerantes participaban y que participaban en la solución, estuvieron de acuerdo en participar, pero lo hicieron bajo una condición. Bajo la condición de que si a la mujer se le exigía que haga el mismo esfuerzo que el hombre en el periodo de guerra, entonces durante el periodo de paz la mujer tenía que gozar de los mismos derechos que gozaba el hombre. ¿Sí? Y acá empiezan a aparecer distintos movimientos sufragistas que con posterioridad, cuando tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial, ocasionó que estos movimientos sufragistas tomaran mayor relevancia y comenzaran distintos movimientos feministas que se pronunciaban por el reconocimiento de derechos que se consideraban privativos del sexo femenino. ¿Sí? Entonces, en este contexto aparece, cobrando especial importancia, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en 1948, cuando adopta la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se reconoce de manera implícita el derecho de la mujer al voto. En 1979, la ONU tiene lugar la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, y en esta convención se la reconoce a la mujer como titular de este derecho de manera explícita, ¿sí? Es decir, ya se reconoce explícitamente el derecho al voto de la mujer. Ahora bien, contexto totalmente diferente el que pasó en Suiza, ¿sí? Y acá pasamos a otro contexto. En 1958, en Suiza, la Asamblea aprueba una propuesta de reforma constitucional donde se le reconocía a la mujer el derecho del voto. Esta reforma
fue sometida a referéndum, pero el electorado masculino de Suiza no la aprobó. Acá vamos a ver cómo esto es a nivel federal. A nivel de las comunas, en 1957 la comuna Cantón de Valais es la primera en reconocer el voto femenino, siguiéndole las otras comunas, pero en el ámbito federal era el problema. En el ámbito federal se mantenía el rechazo de reconocer el derecho del voto femenino. Tal es así que en 1968 Ginebra, en ese entonces la ciudad más grande, estaba a cargo, estaba siendo gobernada por una alcaldesa, ¿sí? Una mujer. Y ni en esta posición política a la mujer se le había permitido participar en las elecciones federales, ¿sí? Entonces, esto comienza este rechazo del voto femenino comienza a decaer cuando Suiza protagoniza el escándalo al firmar la Convención de Derechos Humanos del Consejo de Europa, ya que se adhiere, es decir, lo firman, pero haciendo reserva, es decir, diciendo que la igualdad jurídica de sexos no iba a entrar en vigencia en su territorio. ¿Sí? Entonces, este escándalo, ¿sí? Esta reserva que hace, provoca un escándalo que obliga a Suiza a replantearse la situación del rechazo de reconocer a la mujer como titular del voto. ¿Sí? Entonces, la Asamblea nuevamente propone una reforma de la Constitución Federal sometida a referéndum en 1971, que fue aprobada por las 2/3 partes del electorado masculino. ¿Sí? Entonces, recién acá vamos a ver cómo en Suiza, a partir de esto, se reconocen derechos políticos a la mujer. ¿Sí? Se reconoce plenamente la titularidad del derecho femenino, del derecho al voto femenino. Bien, esto es en cuanto a derechos del hombre a los derechos de la mujer. Ahora vamos a hablar de la elaboración de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, y vamos a referirnos a los pactos de 1973. Al término de la Segunda Guerra Mundial, tiene lugar la ONU, tiene lugar su carta constitutiva, que hace a las bases internas de la Organización de las Naciones Unidas, que consiste en un preámbulo y tiene una serie de artículos que se dividen en capítulos. En esta carta se reconoce la necesidad de reafirmar la fe en los derechos humanos y el respeto universal a estos derechos. El problema aquí fue que no se especificaron cuáles eran esos derechos que había que reconocer o proteger. Entonces, con el propósito de subsanarlo, la ONU crea la Comisión de Derechos Humanos, a la que se le encomienda elaborar un proyecto de Declaración Universal de Derechos Fundamentales. El proyecto de Declaración Universal de Derechos Humanos se sometió a consideración de la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948 en París y fue adoptada por la resolución 217A. ¿Sí? 217A es la resolución que la adopta. La Declaración de Derechos Humanos, ustedes van a ver que está compuesta de 30 artículos. Estos artículos reconocen derechos considerados básicos, de carácter civil, económico, político, social, cultural, ¿sí? Esta declaración ustedes van a ver cómo, después de toda la lucha que estuvimos viendo, se denomina de los derechos humanos, ¿sí? No hace alusión a los derechos del hombre, más allá de que muchos autores o las personas pudieran entender que el término hombre abarca específicamente tanto al sexo femenino como al sexo masculino, pero al reconocerse la igualdad política y jurídica de varones y mujeres, se opta por el término derechos humanos para evitar cualquier tipo de actitud aberrante o discriminadora, ¿sí? Y justamente velar porque todos puedan ser titular de estos derechos.
Esta proclamación de derechos humanos pasó a ser justamente un consenso universal en torno a libertades básicas de las personas, y se hace realidad con esta declaración el sueño de la humanidad de completar una perspectiva ético-jurídica que expresa ideales de igualdad, justicia y dignidad de todas las personas, ¿sí? Amén de la importancia que tiene esta declaración, que tiene su contenido, no logró formalizarse con la fuerza de un tratado obligatorio para los estados firmantes, entonces se limitó a hacer una declaración, lógicamente tomada como ideal orientativo para toda la humanidad. Debido a este carácter de declaración de los derechos humanos, se adoptan en 1966 los pactos de Nueva York, o pactos internacionales de derechos humanos, que sí tienen fuerza vinculante y obligatoria para los estados humanos, que son el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. En el caso del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, tiene protocolos facultativos, uno de 1966 y otro de 1989. Estos convenios presentados, estos pactos presentados a la firma y ratificados por los estados, se tornan obligatorios y en consecuencia obligan a los estados firmantes a cumplir con lo que cada uno de ellos establece. ¿Sí? Bien. Habíamos dicho entonces que al término de la Segunda Guerra Mundial, en octubre de 1945, tiene lugar la ONU, ¿sí? Los representantes de 51 países firman la Carta Constitutiva de la ONU, a través de las cuales se comprometen a mantener la paz y la seguridad social, como así también a fomentar los lazos de amistad, a promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y fomentar el respeto de los derechos humanos. Para lograr los objetivos, la ONU creó órganos centrales, ¿sí? Se llaman órganos centrales de la ONU, que son la Asamblea General, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Seguridad y la Secretaría General. En cuanto a la Asamblea General, ¿sí? Es el principal órgano de deliberación de la ONU. En la Asamblea General se debaten todo tipo de asuntos internacionales considerados de interés, como por ejemplo cuando hay situaciones de conflicto, y esto se somete a la Asamblea. Yo les había dicho la vez pasada, se los reitero, si a ustedes les interesa saber cómo opera esta Asamblea General, lo pueden hacer a través de la ONU Web TV, y ustedes van a encontrar una solapa en la que van a encontrar todas las deliberaciones que tiene la Asamblea General. Tenemos el Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social de lo que se ocupa es de coordinar la labor económica y social, ya sea de la ONU, de las instituciones o de los organismos especializados que forman parte del sistema de la ONU. Por ejemplo, en enero de 2021 yo les había comentado que el presidente del Consejo había destacado la importancia del papel central, estaba destinado a lograr un desarrollo sostenible, a poner fin a la pobreza, a mitigar los efectos del cambio climático, ¿sí? Después tenemos al Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad tiene como objetivo principal el de mantener la paz y la seguridad internacional, y justamente como el objetivo es sumamente importante, es el órgano con mayor poder en el sistema de la ONU, ya que, de acuerdo con la Carta de la ONU, los Estados miembros, ¿sí?, convienen aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad, ¿sí? Es decir, que las decisiones que toma este Consejo son obligatorias para los Estados miembros, ¿sí? Ante las situaciones, por ejemplo, que el Consejo de Seguridad tome alguna decisión y un Estado no cumpla,
¿sí? El Consejo de Seguridad puede imponer embargos, sanciones económicas, e incluso está autorizado a hacer uso de la fuerza para poder cumplir justamente con los mandatos que establece. Después tenemos la Secretaría General. La Secretaría General es el órgano administrativo de la ONU, ¿sí? Cuyo titular tiene la máxima representación diplomática. La Secretaría General lo que tiene a su cargo es la actividad cotidiana de la ONU, y sus funciones son variadas porque van a depender siempre de los problemas que se le presenta a la ONU. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, entre sus competencias pueden convocar al Consejo Económico y Social, pueden convocar al Consejo de Seguridad, a la Asamblea General, como así también a otros organismos que formen parte del sistema de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora bien, la ONU tiene a su cargo también otros objetivos u otras cuestiones, como ser el estudio y la solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y fomentar la educación, como así también fomentar la cultura. Para estos efectos, para lograr estas finalidades, la Organización de las Naciones Unidas crea órganos especializados que guardan estrecha relación con los derechos humanos y que se basan justamente en materia específica que a cada uno le corresponde. Tenemos la Organización de las Naciones, la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? También conocida como OIT, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, que es la UNESCO, y la Organización Mundial de la Salud, o la OMS. En el caso de la OIT, uno de sus objetivos es proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores en sus distintas ocupaciones. Se encarga de realizar distintos estudios, por ejemplo, estudios de igualdad de derechos entre varón y mujer, las discriminaciones que suelen tener lugar. En consecuencia de los distintos estudios que realiza, elabora declaraciones, recomendaciones y convenios justamente relacionados a distintos aspectos de estudio, pero en relación a la materia del trabajo. Tenemos, por ejemplo, la Declaración sobre Igualdad de Oportunidades y Trato de las Trabajadoras, la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales del trabajo, tenemos el Convenio 100, el Convenio 111 de la OIT. El Convenio 100 hace referencia a la igualdad de remuneración entre el hombre y la mujer cuando lleven a cabo igual tarea. El Convenio 111 sobre discriminación en materia de empleo. ¿Sí? Es decir, podemos nombrar bastantes convenios, declaraciones o recomendaciones que realiza la OIT. En el caso de la UNESCO, tiene como misión contribuir a la paz y a la seguridad, pero mediante la educación, la ciencia y la cultura. También realiza determinados estudios en aspectos de la materia que le corresponde, emite declaraciones y convenios, podemos hablar de la Declaración de los Principios de Cooperación Cultural, la Convención relativa a la lucha de discriminaciones en la esfera de enseñanza, ¿sí? Es decir, también tiene declaraciones y convenciones propias de la materia objeto de estudio, o misión de la UNESCO. Y en el caso de la Organización Mundial de la Salud, es la que tiene por finalidad que los Estados miembros cooperen en el fomento y protección de la salud de todos los pueblos. Vamos a ver que la Organización Mundial de la Salud tiene su carta constitutiva en la que se enumeran determinados principios, y en base a esos principios vamos a decir que le corresponde a la ONU, a los expertos que pertenecen a ella, elaborar directrices y normas sanitarias, como así también prestar ayuda a los países cuando así lo requieran. Tiene competencia para los distintos ámbitos relacionados a cuestiones sanitarias, como ser, por ejemplo, que asume el rol de árbitro ante aspectos científicos y médicos relacionados con la clasificación de sustancias controladas, las diferencias de las que se consideran estupefacientes,
al respecto también emite convenios en relación a este tema específicamente. Vamos a ver que tenemos el convenio en materia de estupefacientes y convenios en materia de drogas ilícitas. ¿Sí? Si ustedes lo que quieren ver un ejemplo más cercano, el rol que cumplió o que está cumpliendo la Organización Mundial de la Salud en todo lo que es la pandemia, ¿sí? El papel que juega respecto del brote del COVID-19, ¿sí? Respecto de las medidas sanitarias, la importancia de la vacunación, en relación a la vacunación, cuáles son las vacunas que para ellos están protegidas, ¿sí? Esto es un ejemplo más traído a la realidad de cómo, o una cuestión más cotidiana que ustedes puedan ver de cómo interviene la Organización Mundial de la Salud. Bien, después ustedes por último van a ver la Declaración de Derechos Humanos, específicamente la declaración, van a ver el preámbulo, los 30 artículos y los distintos pactos o convenios que se consideran de gran importancia en materia de derechos humanos. ¿Sí? Bien, quiero saber si tienen algunas dudas. Bien, bueno, veo totalmente vacío el chat. Maxi, quiero saber si estás presente. Sí, sí, acá estoy. Bien, de igual manera, en las clases anteriores se contestaron todas las preguntas o la mayoría por lo menos, las empecé a leer, de todas las preguntas que plantearon los chicos. También les dejé, me pidieron mi correo electrónico, se los dejé en caso de dudas, les indiqué primero que lean. No me llegó ninguna consulta, así que evidentemente el tema se entendió perfectamente. Y cualquier cosita, ya saben, estoy a disposición para lo que necesiten. Respecto de los artículos, chicos, si tienen que saberlos todos, no es necesario que los sepan de memoria, no es fácil memorizarse artículos. En la facultad les van a enseñar que hay artículos que no van a poder aprender de memoria o que no es necesario, pero sí los tienen que leer y sí los tienen que entender. Yo les había planteado en las clases anteriores que lean y los relacionen con palabras claves, con cuál es el derecho que cada uno reconoce. A ver, tengo acá. Yo les doy algunos ejemplos de cómo podrían analizar la declaración. Por ejemplo, el artículo 2 habla de la igualdad de reconocimiento de los derechos, ¿sí? A la no discriminación, justamente. El artículo 3 hace referencia a que los derechos son inalienables. El artículo 4, proscripción de la esclavitud. Artículo 5, abolición de la tortura. ¿Sí? Y después cada uno de los artículos ustedes vayan reconociendo cuál es el derecho puntual que reconoce. ¿Sí? Artículo 11 habla de reconocimiento del derecho a la presunción de inocencia, de que nadie puede ser condenado por actos o omisiones que no eran delitos al momento que fueron cometidos, ¿sí? Es decir, identifiquen el derecho que se reconoce y asocien artículo tanto, es tanto. No es necesario que se sepan textual los artículos. Así que, bueno, espero haber colaborado con el entendimiento de cómo estudiar los artículos. Bueno, doctora, muchas gracias por la predisposición y por compartir tu sabiduría con los chicos. Fue muy grato y espero que para ellos sea útil para el examen y puedan ingresar a la carrera de Derecho. Así que muchas gracias, doctora. Eternamente agradecido. No, gracias a ustedes y cualquier consulta a disposición. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Nos estaremos viendo en las próximas clases. Hasta luego. Hasta luego.